¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? Rock and roll. Bueno, tíos, bueno, yo utilizo el genérico tíos, compañeros, pero también saludo a las tías y compañeras. Lo que pasa es que a mí no me gusta desdoblar el lenguaje, me parece una gilipollez. Compañeros y compañeras, eso son chorradas. Solamente lo pueden hacer los políticos, no sé, pero la verdad es que no creo que esto les dé votos. O sea, yo creo que la mayor parte reconocemos que eso es una estupidez. Significa simplemente complicar el lenguaje, complicar la expresión verbal, que tiene que ser sencilla, simple. Lo que interesa es que el oyente nos entienda con las mínimas palabras posibles. Esto es una regla también que yo utilizo a la hora de escribir. Yo creo que escribo bastante correctamente. Me ha costado años de estudio, he leído mucho y eso ayuda, y eso es lo que espero que hagan mis hijos, que ya, a pesar del mundo de las pantallas, Alejandro ya lee bastante bien. Es un chaval súper dotado, pero es muy inteligente, y la cría es la leche. Lo que pasa es que el niño es un poco más mayor, entonces ya tiene capacidad, comprensión lectora, ¿no? Que eso es lo más importante, tener comprensión lectora, entender lo que estás leyendo. Bueno, pues a la hora de escribir, lo más importante es que el lector pille el significado utilizando la expresión más sencilla. Y eso no quiere decir que no se escriba bien y que no sea bonito, porque la literatura consiste en crear imágenes bellas con palabras, pero esto no se consigue a base de la reiteración de los adjetivos ni las subordinadas. No, sujeto, verbo y predicado y palabras correctas, ¿no? Y a mí, muchos lectores, a mí me lee todo tipo de gente, desde catedráticos a mecánicos, ¿no? Y sobre todo mucha gente me dice, joder, tío, yo no he leído nunca y tus libros me encantan. Bueno, eso es una cosa muy sencilla de explicar. Cuando un libro toca un tema que te gusta, entras en él inmediatamente, ¿no? Entonces el problema no es que haya malos lectores, sino libros inadecuados. Mis libros suelen ser bastante bien aceptados, pero sí es cierto que tienen una terminología, una paleta idiomática variada, amplia, con palabras que a veces se salen de un poco de lo común. No porque las busque expresamente, sino porque son las palabras que a mí se me ocurren como las más idóneas, las más adecuadas, las indicadas para clavar el concepto, ¿no? O sea, el término preciso. Y eso obliga a veces que tienes que ir al diccionario o a usar Google para saber qué significan. Eso alguna vez también me lo dicen, pero yo creo que eso es bueno, porque eso te ayuda a enriquecer tu propio vocabulario. Yo espero del lector un poquito de trabajo, igual que no te pongo un mapa en todos los libros para que tú sepas por dónde voy, sino lo que yo quiero es que yo te digo siempre el topónimo, es decir, el lugar exacto donde me encuentro, para que si tienes interés, vayas a Google Maps, ¡pum!, lo busques y lo encuentres y seas capaz de establecer la ruta por ti mismo, porque lo que quiero no es darte la papillita, sino que tú te esfuerces para buscar el lugar, porque hay una cosa que también es importante. Cuando buscas una palabra es mucho más fácil que no la olvides, y cuando buscas un lugar en el mapa, ese lugar es muy difícil que se te olvide, sobre todo cuando lo has visto, cuando has ido. O sea, yo he aprendido geografía viajando, y por tanto, una vez que yo he establecido una ruta, es imposible que la ubicación exacta de esos países o ciudades se me olvide, porque no lo has aprendido sobre un mapa. O sea, primero lo has aprendido sobre un mapa, pero sobre todo después he estado allí. Y sobre todo he tenido que pensar cómo cojones voy hasta allí para completar el viaje. Y entonces, cuando tienes que buscarte el recorrido exacto, saber por dónde, qué paso fronterizo tienes que pasar, cómo va a estar el terreno, pues entonces ya eso no se te olvida. Y esto viene al caso de lo que voy a hacer en el año 2023. Lo voy a explicar pues mira, ahora me voy a Ibiza este fin de semana. Voy a la Ibiza Writers Day. Me ha invitado allí la organización. Es un evento que se celebra en la isla de Ibiza, que prácticamente es un día entero circulando por allí. Es el 30 de octubre, porque el 31 es festivo en muchos sitios. Entonces yo llegaré el 29 por la noche, cojo el barco en Denia
a las 5 de la tarde, así que si alguien quiere verme, aunque no sea del motoclub, estaré en Denia, pues en el puerto de Denia, pues alrededor de las 4, 3 y media, porque hay que prepararse para coger el barco, y luego llegaré a Ibiza por la tarde-noche, ahí ya cenaré con los miembros del motoclub que me van a acompañar, y el día 30 se hace un recorrido por la isla de Ibiza, que hay que inscribirse en la organización, el Ibiza Rider Day, y el día 31 por la mañana doy una conferencia que es de libre acceso, de libre aforo, o sea, de libre... no hace falta estar inscrito en este evento del Ibiza Rider Day hasta completar aforo. Entonces ahí lo voy a explicar, pero después tengo un evento con el motoclub de mis lectores, que es en Tres Cantos, y eso va a ser el 19 de noviembre. El aforo es limitado a los socios del motoclub porque lo celebramos en el salón de actos y hay unas plazas limitadas, y ahí va a hablar Sonia Barbosa sobre su vuelta al mundo por etapas, porque es una de las pocas viajeras que ha reconocido la influencia de mis publicaciones en el diseño de su viaje. Cuando yo publiqué la posibilidad de dar la vuelta al mundo por etapas, ella lo hizo realidad, aparcando la moto después de haber hecho la primera etapa. Entonces va a hablar de su viaje, y después vamos a hablar del viaje por Marruecos, que es un viaje muy accesible, muy... bueno, cualquier persona lo puede hacer sin necesidad de empresas ni de ir en grupo, ¿no? Lo va a hacer Óscar Uceda, es uno de los socios del motoclub, va a explicar a los socios cómo está preparando su viaje, hablando conmigo, porque yo creo que he viajado bastante por Marruecos y puedo dar buenos consejos. Tengo planteadas bastantes rutas distintas en el libro Manual de Aventura, y por Marruecos de distinto grado de dificultad, distinto presupuesto, y después he hecho muchas temporadas de mi programa por Marruecos, ¿no? En nomadatv.es están todas, especialmente la última temporada, que es cojonuda, porque es un Marruecos que se sale completamente de las rutas habituales. Bien, ahí voy a hablar algo que se me acaba de ocurrir, que va a ser la ruta que voy a hacer en el año 2023. Yo ya os he contado que puedo viajar menos de lo que podía viajar antes, porque tengo familia, entonces quiero viajar con mi familia, pero me gusta hacer viajes en moto, ¿no? Entonces yo siempre saco tiempo para hacer mi viaje en moto. Y entonces a lo mejor no puede ser un mes seguido como este que he hecho por los Balcanes hasta Turquía para hacer Expedición Trajano, otro programa, mi último programa, realmente espectacular, ¿no? Han salido casi 49 episodios, o sea que tienes contenido ahí para verte uno a la semana en Nómada TV hasta junio, pero realmente vale la pena, porque es espectacular la cantidad de yacimientos, la historia que explico, cómo explico la historia de Alejandro Magno, de Trajano, de esas ciudades de Anatolia, en fin. Y entonces, siguiendo con esta línea de viajar para hacer documentales históricos, pues ahora me voy a apartar un poco del documental histórico, pero voy a relacionarlo con la geografía, y es el próximo viaje que voy a hacer el año 2023, ¿no? Que, bueno, ya lo voy a presentar en estos eventos y por tanto no lo voy a desvelar ahora, pero va a ser muy chulo, y además va a ser un viaje que va a poder hacer cualquiera, porque va a ser un viaje, digamos, cercano, aunque el recorrido va a ser muy largo, pero va a unir dos latitudes completamente opuestas, y me va a permitir hablar de cosas que utilizamos todos los días o que oímos, pero que no sabemos muy bien lo que son, ¿no? Como son los meridianos, los paralelos, equinoccios, solsticios. Y esto viene al caso porque ahora, como ya sabéis, me he matriculado en el grado de Geografía e Historia de la UNED. Y bueno, la primera parte del temario la verdad es que es apasionante, porque va sobre la formación del planeta, las distintas edades antes de llegar a esta, que digamos, sería el Holoceno, ¿no? Dentro del Cuaternario. Y entonces, pues joder,
hablar de cómo se han formado los continentes, cómo se han formado las cadenas montañosas, cómo ha habido distintas glaciaciones y periodos interglaciales que han constituido, digamos, la morfología de nuestro planeta hoy en día, y después hablar de lo que son los conceptos básicos de geografía, como son los mapas, las proyecciones, las divisiones que se han ido, los usos horarios, cuándo se establecieron estos usos horarios, por qué, ¿no? Hablar de lo que es el año solar, hablar de, bueno, pues una cantidad porque yo lo estoy pensando como si esta licenciatura que voy a hacer de Geografía e Historia tuviera que explicársela paso a paso a mi hijo, y entonces ese va a ser mi próximo proyecto, ¿no? O sea, hacer esta serie de documentales prácticamente como un trabajo de fin de carrera, o sea, como el trabajo que hay que hacerse, pero que será la carta que yo les deje a mis hijos para que entiendan el mundo. Entonces, se me ha abierto un horizonte vital cojonudo para los próximos años, que yo ya os he hablado de los planes que tengo. Pues ahora mismo tengo que viajar mucho con mis hijos porque tengo que construir sus recuerdos conscientes. Es decir, hay una cosa que me gustaría que pensarais, ¿no? O sea, cuando tú te acuerdas de tu infancia, coño, esos recuerdos son absolutamente imborrables, y además de que los recuerdas para siempre, es que la infancia te parece muy larga, o sea, como si hubieras sido mucho tiempo niño, ¿no? Porque son recuerdos que permanecen. Entonces, la época de la infancia, de repente miramos de detrás y nos vemos de niños y ¡guau!, como si fuera súper larga, y en realidad es súper breve, dura poquísimo. Por eso es tan importante construir esos recuerdos infantiles de la mejor manera, ¿no? Entonces, ahora me encuentro en esa etapa, ¿no? Construir los recuerdos infantiles de mis hijos viajando con ellos, como este viaje que acabo de hacer al País Vasco, el viaje que hicimos por Croacia, el viaje que hicimos por Portugal, que ha sido todo este año. Preparar los viajes del año que viene, o sea, del 2023, y después seguir haciendo lo que a mí me apasiona, que es viajar en moto y contar historias, pero contándolas con un prisma educativo para mis hijos, que, bueno, si se lo dejo a mis hijos lo podéis ver vosotros también, ¿no? Va a ser súper interesante, porque os voy a poner en relación los paisajes que veamos, paisajes de sitios espectaculares, pero te los voy a poner en relación con la formación del planeta y con la sucesión de las estaciones, por ejemplo, ¿no? Y entendiendo exactamente qué es eso del meridiano de Greenwich, qué son los trópicos, qué es el Ecuador, la órbita terrestre, la eclipsis, en fin, tío, se me ha abierto un mundo, y de eso voy a hablar primero en Ibiza. Si estás por allí, te recomiendo que asistas a la conferencia, y después en el evento de Tres Cantos. Si eres socio y estás viendo esto, apúntate al evento de Tres Cantos, porque la verdad es que las plazas son limitadas, porque el salón de actos es pequeño, pero tenemos un salón de acto para nosotros solos. Vamos a tener unas conferencias de super nivel. Va a ser el primer encuentro motonómada, es decir, lo que quiero que se convierta es en un evento de referencia sobre el mundo de la motoaventura, para que este año tenemos a Sonia Barbosa, a Óscar Uceda, y me tenéis a mí, ¿no? Pero el año que viene vamos a repetir y tendremos a otros viajeros, ¿no? Que nos hablarán de sus viajes, sean algunos socios, siempre tiene que haber algún socio que nos hable de su experiencia, y viajeros que no sean socios, ¿no? Y va a haber sorpresas interesantes en este evento, ¿no? O sea, los que habéis venido a más eventos, yo os recomiendo que vengáis, porque desde luego va a molar, va a haber cosas interesantes. Aparte de lo que os voy a contar de mi nuevo proyecto, va a haber alguna cuestión relativa a la vida interna del club que va a ser curiosa. Así que nada, muchachos, esas es un poco las cosas que quería contaros, ¿no? O sea, rechazad el lenguaje desdoblado, ser sintéticos a la hora de escribir y hablar, decir lo máximo posible con las menos palabras posibles, ser correctos en el lenguaje, y leer, porque quien lee es mejor, aprende más, piensa más, se desarrolla más, te deja en el cerebro de otra persona para que amplíes tus horizontes. Yo os recomiendo leer mis libros, joder, porque mis libros, pues la verdad es que no solamente son de viajes, son de gran aventura, te lo pasas de puta madre leyéndolos, pero al mismo tiempo aprendes un huevo de cosas. Y
Y hombre, si yo tuviera que recomendar uno, ya no sería 1 Millón de Piedras, que por supuesto es un clásico, no debería faltar en una biblioteca viajera. Yo recomiendo La Vuelta al Mundo en Moto, porque es el compendio de todo, es el gran viaje, el viaje que todo el mundo sueña con hacer, todos los motoristas, ¿no? Dar la vuelta al mundo completa, y después es una gran lección histórica, siguiendo las huellas de los exploradores españoles, ¿no? La Vuelta al Mundo en Moto, por 30 pavos, son 640 páginas, es un tocho, es el libro más gordo que tengo, y por lo tanto es como 3 millones de piedras, ¿no? Por eso es la diferencia de precio de 30 euros con envío incluido en la península. Y después, si tenéis interés en estos documentales que voy a hacer, que realmente van a ser súper interesantes y educativos, y aparte fenomenales, de paisajes y de viajes de los que vas a poder hacer tú, porque yo ahora como hombre casado tengo que hacer viajes que puede hacer cualquier hombre casado en poco tiempo, pues suscríbete a nomadatv.es, no te lo pierdas, porque realmente van a ser dignos de ver y de tomar nota, tanto de los datos y de los conocimientos que voy a aportar, como sobre todo de las rutas que vas a poder hacer. Venga, muchachos, hasta la próxima conexión.